¿Formalizo o no formalizo mi empresa? Esa es la cuestión. Imagínate que tienes una flor en tus manos y dices, ¿me ama o no me ama? ¿Formalizo o no formalizo? Es una pregunta muy importante que se hacen los emprendedores cuando están creciendo. Y sí hay una respuesta correcta. De hecho, no hay un tema de varias posturas o varias opciones. Hay una respuesta precisa y correcta y unas razones que la argumentan. Yo soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast. Y en el podcast de hoy vamos a responder esta pregunta: si formalizo o no formalizo mi empresa, qué ventajas y qué desventajas me puede dar, y cómo esta decisión sin duda alguna determina el tamaño, el destino, el futuro de la empresa que estoy liderando. Vamos al tema. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bueno, muy bien. ¿Formalizar o no formalizar la empresa? Esto de verdad es una pregunta muy interesante. Y lo primero que debemos observar es que quien se está haciendo esta pregunta seguramente está apenas despegando su empresa, ¿verdad? Es importante tener esto claro. La respuesta si formalizar o no formalizar es clara y es única. Formaliza tu empresa. Lo que necesitas saber es por qué. Déjame darte un poco de contexto. Yo crecí en una familia donde la familia por el lado de mi mamá, todos han sido hombres y mujeres de negocios. Siempre han hecho negocios. Y la familia por parte de papá, la mayoría fueron profesionales, le gustó más el sector de educarse y ser empleados. Sobre todo muchos docentes, muchos profesores, ¿verdad? La familia de mamá, la gente de negocios, le gustaba el billete, comprar, vender, hacer negocios. Pero siempre dijeron, mira, los impuestos no te formalices, que la factura, que evitemos esto, que no paguemos esto, que no le paguemos al contador, que paguemos a este empleado de esta manera, que no le paguemos tanto, que cómo descontamos del otro. Siempre era la discusión. La familia por el lado de papá fue profesor, fue docente, luego se hizo contratista de unos servicios de ingeniería y eso le obligó a tener que ser una persona jurídica, formal, ¿verdad? Formalizarse. Entonces yo crecí ahí como en esos mundos y tuve que empezar a construir mi criterio. Y por mucho tiempo yo pensé que lo importante era cuánto dinero dejaba mi organización y que para qué formalizarme, porque no tengo intenciones de pagarle impuestos a la oficina de impuestos, pero eso es un tremendo error. Observemos lo primero. Como lo dije al comienzo, si estás pensando en formalizarte o no formalizarte, significa que eres una empresa pequeña, no facturas tanto. Y eso ya debe darte una señal de la decisión que debes tomar. Porque si tú quieres entrar a las grandes ligas, tú vas a tener que formalizarte porque hay básicamente dos caminos. Tres caminos. O le vendes a personas, o le vendes a empresas, o le vendes al gobierno. Si le vendes a personas y vendes un gran volumen, ¿verdad? La oficina de impuestos se va a dar cuenta y la gente cada vez más es formal y pide facturas. ¿Por qué? Por la garantía de su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente en esta época digital, pues vas a tener que vender en línea. Luque, pero yo vendo bastante y soy informal. Pero eso no ayuda al crecimiento de tu empresa. Estás ahí, si quieres párate en esa postura, es tu decisión, ¿verdad? Pero no ayuda a tu empresa, te limita. Es más, te limita a tu país. Te limita mucho tu país. Luque, pero yo puedo vender por fuera de mi país con una pasarela de pagos. Claro que lo puedes hacer, pero no lo vas a poder hacer en grandes ligas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vendiendo a las personas, cuando tú llegas a un volumen de ventas, a un volumen de facturación, a un volumen de unidades, exportar o importar se vuelve un problema cuando eres una persona. La gente no ve con seriedad a las personas naturales, ven con más seriedad a las personas jurídicas, a las empresas. Si eres una empresa y le vendes a muchas personas, seguramente vas a requerir en algún momento préstamos o créditos. Y es mucho más factible y beneficioso para ti sacarlos por medio de tu empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas en esas ventas, si te demandan, si tienes líos, van a ir por tus cosas. Van a ir por tu casa, van a ir por tu carro, por el patrimonio que tienes para tus hijos. Pero si tú tienes una empresa, van a ir por lo que tiene la empresa. Solamente lo que está allí y las empresas están protegidas. ¿Tú por qué crees que cuando tú demandas a una gran compañía casi nunca estás ganando? Casi nunca estás logrando el resultado que quieres. Porque las empresas están diseñadas para proteger a los dueños. Y la razón es muy sencilla. La ley de los países está diseñada para cuidar y proteger a los empresarios, porque los empresarios financian las campañas políticas para que los políticos protejan a las empresas. Ese es el juego. Ese es el juego. Si le vendes a otras empresas y si le vendes al gobierno, te van a exigir que seas una empresa.
Yo no quiero contratar servicios de un proveedor que es una persona natural. Yo prefiero que me pase una factura y que me cobre el IVA correspondiente. ¿Por qué? Porque entre más formal la persona, yo más puedo legalizar y formalizar los egresos de mi empresa. Es importante formalizarse. Segundo, cuando tú te formalizas, tu empresa se convierte en una persona. Date cuenta que ninguna persona rica en el mundo es rica como persona. Siempre son ricos como empresas. Todo está a nombre de las empresas. Yo tengo una empresa para las inversiones en propiedades, tengo una empresa para todo el sector académico, tengo otra empresa que estamos creando para las sociedades. Todos son empresas y cada empresa tiene su nicho, cada empresa tiene su giro, cada empresa tiene su rubro. Porque las empresas son personas y cuando las empresas son personas, yo voy al banco y el banco le presta dinero. Pero no me va a prestar dinero si yo no represento o no tengo utilidades formales de la empresa. Al banco no le importa cuánto dinero tú tienes en el bolsillo. Al banco le interesa cuánto dinero tienes tú en los papeles. Eso es lo que le importa al banco. ¿Cómo el banco sabe que tú tienes utilidades? Porque tú formalizaste tu empresa y tú pagaste un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la rentabilidad de tu negocio. Y si tu impuesto sobre la renta es cero, significa que no tuviste rentabilidad. Y si no tuviste rentabilidad, tu empresa no sirve para nada. Y puede que sí sirva. Ojo, puede que sí sirva. Pero si no lo demuestras con documentos, no va a servir. Entonces, en ese escenario, a ti te conviene crear una empresa que tenga utilidades y pueda pagar impuestos porque te va a permitir un nivel de apalancamiento muy profesional y es el apalancamiento en deuda. ¿Por qué vas a limitar el alcance de tu empresa al dinero que tienes en el bolsillo cuando puedes trabajar con el dinero del banco? Y entre más grande sea la empresa y mejor estructurada esté, menos intereses le cobran y más dinero le ponen. ¿Por qué crees que los gobiernos salvan las grandes empresas? En Colombia, en la pandemia, hubo un gran boom porque el gobierno pretendió salvar a una empresa, a la aerolínea más importante del país y una de las más antiguas del mundo, Avianca. Y dinero para salvar la aerolínea. ¿Por qué lo hacen? Porque las empresas están generando empleo, porque seguramente el presidente y todos sus amigos tienen acciones allá metidas y les conviene salvar ese tipo de empresas, porque los gobiernos no están pensando en salvar personas, están pensando en salvar empresas. Cuando tú tienes una empresa formal, es una persona a la cual el banco y los gobiernos van a querer beneficiar. Nunca lo olvides, no hay personas ricas como personas, su riqueza está en sus empresas, porque las empresas están protegidas. El tipo de empresa, si es SA, si es SAS, si es LLC en los Estados Unidos, tiene unos beneficios que protegen a la empresa. Siempre las empresas van a estar más protegidas que las personas. Tercero, es importante formalizar tu empresa porque te vas a ver más serio, más seria delante de la gente con la que negocias. Eso es muy sencillo. Una cosa es que tú pases con un recibito a que te paguen allá en tesorería y otra cosa es que tu contador pase una factura formal y te paguen. Una cosa es que te paguen a tu cuenta personal y otra cosa es que te paguen a la cuenta corriente de tu compañía. Son cosas muy distintas. Y si tú quieres competir en grandes ligas, vas a querer que te vean como grandes ligas. Y las empresas no son edificios y no son múltiples empleados. Honestamente, las empresas son papeles, documentos. ¿Tú quieres ganarte una licitación con el gobierno? Son documentos, son papeles. Si tienes una superinfraestructura, si tienes un montón de empleados o no, eso es irrelevante. Quieren ver los documentos. ¿Cuáles documentos? Los documentos que dicen que la empresa es formal, que la empresa existe, que la empresa paga impuestos. ¿Ok? Número 4. Muchas personas no quieren formalizar la empresa porque le tienen pánico a la oficina de impuestos. Y eso no es más que un abismo de ignorancia. ¿Por qué lo digo? Mira, yo sé que los políticos de tu país son unos corruptos, son unos cínicos y a lo mejor son unos cretinos. En el mío también. ¿Y quieres que te diga algo? En Estados Unidos también, en China también, en Europa también. Y eso lo digo por la gente que dice, en este país es difícil hacer empresa. Es que en este país todo es corrupción. No es en tu país. Es en todos los países. Solo que hay países que se les nota más, como Venezuela, ¿verdad? Pero eso en todos los países. En Estados Unidos ocurre eso. En Estados Unidos meten presos a los políticos corruptos, ¿verdad? Pero ocurre. Hay transacciones ilícitas, hay negocios oscuros. Eso ocurre. Entonces, la gente no quiere pagar impuestos porque tiene algo en contra de que los políticos son corruptos, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira. Eso es una excusa. Porque pagar impuestos es un deber que tenemos. Si la empresa está generando, la empresa debe pagar impuestos porque con esos impuestos se paga la salud y la educación de personas menos favorecidas. Que se roban la mitad. También es verdad. Yo no digo que no, es verdad.
Pero de todas maneras, si la empresa está generando, la empresa tiene que compartir. Eso es como el empresario que la empresa crece y no quiere mejorar los salarios o no quiere bonificar a su gente. No, así no funciona. La realidad es que el que más gana debería compartir también, porque eso genera no igualdad, ¿verdad? Pero sí genera un poco de equidad. Entonces la gente le tiene pánico o le tiene irritación a la oficina de impuestos, pero es un abismo de ignorancia porque al final tú no pagas tantos impuestos como crees que pagas. No pagas tantos. Si yo compro un servicio o compro un celular y ese celular tiene un IVA, un impuesto al valor agregado, pero yo vendo un servicio que también tiene IVA, yo cruzo el IVA que pagué contra el IVA que cobré. Entonces ese IVA no lo estoy tocando yo. Ay, Luque, pero el impuesto sobre la renta es aproximadamente el 30% en la mayoría de países latinos. Claro, sobre la renta. Pero no todo en tu empresa es rentabilidad. Pagas empleados, te pagas a ti, puedes hacer inversiones. Típicamente los gobiernos permiten que una parte de las utilidades se dejen como una reserva o se dejen para inversiones de crecimiento a futuro, exentos también de impuestos. Estados Unidos, por ejemplo, te cobra un impuesto a la renta dependiendo del dinero que dejes. Si dejas poco, pagas un porcentaje más bajo. Si dejas un montón, pagas un porcentaje más alto. Pero también Estados Unidos te permite depreciar propiedades y vehículos para bajar los impuestos. Entonces la gente tiene un temor, un pánico por una materia que no ha querido abordar. Y no la ha querido abordar porque se la está delegando al contador. Pero la función del contador es la de contar. De contarle a la oficina de impuestos lo que tú te ganas. La estrategia la pones tú. Tú decides en qué gastarte el dinero y el contador te va a decir dentro del marco legal, ¿verdad?, que eso se puede hacer. Pero no podemos limitar el crecimiento de nuestra empresa porque nos da miedo pagar impuestos. No, es que entonces te pierdes los contratos más grandes. Entonces te pierdes de hacer créditos. Te pierdes de competir con los grandes. ¿Por qué? Porque no quiero pagar impuestos, porque les tengo miedo, me toca pagarle al contador. ¿Y qué esperas? ¿Y qué esperas? Hay que hacer que la empresa crezca. Por eso mucha gente no tiene una empresa, tiene un autoempleo. Entonces, si tú me preguntas a mí para terminar, que si formalizo o no formalizo mi empresa, yo te digo formalízala. Si tú lo que quieres es crear un verdadero imperio. Si tú quieres crear una máquina de hacer dinero, si tú lo que quieres es facturar, tener colaboradores, generar empleo, generar crecimiento a tu país, generar riqueza de verdad, formaliza tu empresa. La primera medida de que es verdad, de que tú te crees que ese negocio es un buen negocio, es que formalices tu empresa. Yo siempre voy a apostarle a eso y que la lleves bien desde el principio. Porque algo que aprendemos en nuestro entrenamiento, la máquina del dinero, es que toda empresa debe tener 3 intenciones iniciales. Generar ingresos por la producción, generar ingresos pasivos y generarle valor a la compañía para venderla luego. Y tú no puedes vender una empresa que no existe. Crea una empresa vendible. El mayor producto y más rentable de toda compañía es la compañía en sí misma. Haz tu empresa formal, diséñala y trabájala como si la fueras a vender. Si no se la vendes a alguien, se la vendes a tus hijos. Mis hijos no van a heredar mi empresa de buenas a primera. Papi se las va a vender y me van a pagar una mensualidad para que yo me vaya cuando ya yo esté viejo y ya no funcione, no sirva para nada. De pronto ya ni puedo caminar. Me voy con mi vieja a pasear y me pagan por la empresa que papi formó. Pero es una empresa vendible, una empresa que puede funcionar sin mí. Y si no pagan ellos, pues paga otro. Les ayudo a crear su empresa, les vendo esto a los contratos de empleados. Pero aquí tienen que entrar trabajando. Pero eso es otro tema. Vamos a dejar casado para un podcast el tema y dejémoslo apuntado por ahí, equipo, por favor. Empresarios ricos, hijos vagos, nietos pobres. Es un tema súper importante que es lo que siempre pasa en las grandes empresas, pero eso es aparte. Entonces, mi consejo para ti, que sonó más como a regaño el día de hoy, pero estoy buena onda. Lo que pasa es que quiero inspirarte a que hagas las cosas bien. Formaliza tu empresa y compite en grandes ligas. Yo soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast. Y cumplimos nuestra promesa, que durante una temporada entera íbamos a estar aquí todos los miércoles a primera hora con contenido de dinero, inversiones y negocios, y estamos cumpliendo. El consejo que Dinero Podcast te da es: formaliza tu empresa, sea cual sea el país en el que estés, y compite en grandes ligas. Desde donde sea que nos escuches o nos veas, déjanos un comentario, activa las notificaciones, suscríbete al podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, donde sea. Suscríbete, déjanos un comentario, compártelo con alguien si sientes que esto te añadió valor, ¿verdad? Es el proceso de la reciprocidad. Te servimos con amor, ayúdanos a servir a más personas y todos crecemos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Dinero Podcast.
Dinero Podcast con Álvaro Luque.